Sigue escuchando hobbyfm.cl, el lugar de encuentro del mundo geek. Bienvenidos a un nuevo programa de Sexon. Yo soy Jorge Schulz y estoy aquí para tocarles todos los botones. Y hoy día nos vamos a poner serios, porque es momento de seriedad. Y estoy aquí con la investigadora y escritora, la señorita Valeria Radrigán. Por favor, salude, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Súper serio! Sí, Me gusta seriedad eso. ante La todo. seriedad ante todo. Ante todo. No, pero vamos a poner bastante serios porque vamos a hablar de un proyecto interesantísimo aquí con la señorita Valeria, que es un proyecto, es uno de los nuevos proyectos porque es una mujer, la mujer de los proyectos. La mujer de los proyectos. Y últimamente está hablando mucho del cuerpo. Como la investigación de la Vale va bastante como relacionada con la tecnología y el cuerpo. Y ahora nos trae un proyecto que, como bien dice ahí, se llama Cuerpos Poliamorosos. Vamos a partir por preguntarle a Vale qué chucha significa cuerpos poliamorosos. Y que nos explique un poco desde esa base en qué consiste su proyecto. Bien. Estoy bien dudosa en este punto de por qué le puse así el proyecto, ¿sabéis? Porque como que considero que genera un montón de confusiones a propósito de vincularlo directamente con el poliamor. El poliamor es un tema que me interesa y que va a estar abordado el proyecto, pero no es el centro. Entonces, buena tu pregunta. Digámosle a la gente en su casa, ¿qué es un cuerpo poliamoroso? Un cuerpo poliamoroso, pienso yo, que es un cuerpo que está sometido a vibraciones, a afectos, que constantemente siente la necesidad de ser tocado, de ser besado, de ser acariciado, de exponerse a situaciones placenteras, eróticas, y que para ello busca lo que la sociedad a lo mejor aparentemente podría tildar de una promiscuidad sin límites. Eso es algo que a mí me interesa problematizar, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto la promiscuidad es realmente promiscuidad o más bien es una necesidad humana o afectiva, ¿no? Profunda de lidiar, ¿no? con otros aspectos de la subjetividad. Y también me interesa ver qué es lo que pasa con esas experiencias en vínculo con las tecnologías, en especial con todo lo que sucede en las redes sociales y en las aplicaciones para citas. Perfecto. Así es. Tuvimos un programa de aplicaciones para citas, hablamos de varias no aplicaciones. No lo vi y no lo escuché, espero que Sí, esté está registrado registrado. porque voy a ir a él. Porque hablamos de varias aplicaciones distintas para citas. Buenísimo. Sí, de todas maneras. O sea, diríamos que básicamente un cuerpo poliamoroso es un cuerpo cargado de deseo sexual. Total, más que deseo sexual yo diría de placer. De placer. Bueno, Sí. pero el deseo sexual está bastante como relacionado con el placer, en el fondo. Sí, pero desde la perspectiva en la que lo estoy estudiando yo es importante distinguir allí. Que hay claro, que hay una necesidad no solo de reproductiva, por decirlo así, sino que una necesidad de placer. Sí, yo también hago el juego bastante como la diferencia, pero también siento que de alguna manera el sexo tiene las dos, tiene esa necesidad, entre comillas, de... No me gusta la palabra reproductiva, porque el sexo no es solamente reproductivo, de como conectar emocional y físicamente a los miembros de un clan o de una especie, con el fin de la supervivencia de la especie, en el fondo, y por lo tanto no es necesariamente reproductivo, porque tiene mucho que ver como con conectar emocionalidades que no son necesariamente llevados solo como a procrear. Tiene que ver como muchas veces como con conexiones, muchas veces tiene que ver como resolver conflictos, otras veces tiene que ver como con hacerse cargo de crías de otros. Sí, total. Como en la naturaleza, el sexo funciona mucho más, que es lo que en el fondo tilda generalmente la gente que se opone a lo distinto, entre comillas, se pone y dice no es natural, y lo conversamos la vez pasada. Yo digo que la naturaleza el foco de la naturaleza no es la reproducción, es la supervivencia de la especie, que es distinto el camino. Sí, total, yo ahí difiero contigo en varios puntos. Primero, yo creo que la especie humana no es una especie natural, es una especie tanto natural como cultural y tecnológicamente construida, por lo tanto, no sé si me guío tanto por todo lo que tiene que ver con los instintos, ¿no? Entiendo lo que tú dices. Estoy hablando del fondo de la contraparte que dice que se sustenta en el fondo el discriminar con respecto a la idea de lo natural. Sí, y dentro de eso incluso no funciona la idea de lo natural. ¿Se entiende lo que voy? Total. Yo estoy súper de acuerdo contigo, creo que
Creo que el ser humano es una especie como que no solo responde a una idea de naturaleza como básica, porque yo siento que igual, sino que además construye socialmente, culturalmente y un montón de otras cosas que hacen significado y van construyendo una civilización. Que es lo que tú decías como un poco con respecto como a lo que uno se puede agarrar ahora, hoy en día, como son las aplicaciones para citas, para encontrar esa conexión sexual Total. amorosa. Bueno, y en esas como determinaciones culturales y tecnológicas, creo que también mismo esa construcción o esa asociación que culturalmente hacemos entre sexo y deseo, o sexo y afectividad, mismo que tú mencionaste antes, también es importante entender que son justamente eso, ¿no? O sea, son construcciones culturales ancladas en procesos históricos específicos y que es bien cuático lo que se produce ahí. Esto no me había pasado en otro proyecto, pero de repente me pasa, por ejemplo, claro, en otros proyectos que empiezo a descubrir, ¿no?, dónde se anclan estas construcciones culturales, por qué funcionan los estereotipos, y hay un punto en el que mi cabeza como que cuando lo entiende, como que me hace sentido, como que quiero luchar como activamente por deconstruir aquello, tal. Pero creo que cuando hablamos sobre la sexualidad y sobre la afectividad, estamos hablando con una dimensión tan profunda que es como que la teoría se te va a la reconcha de su madre. Es que hay muchas aristas por el fondo. Es muy heavy, porque yo me puedo dar cuenta de lo que te digo. O sea, yo ya llevo cierto terreno estudiado, ¿no? Y le aplico marco teórico a mi vida y todo lo que queráis, pero no es en tan el fondo fácil. no es tan fácil. O sea, cuando están tus afectos involucrados, cuando está tu cuerpo puesto tu historia puesto, también. tu historia, ¿no? Cuando está ahí, o sea, como en ese involucración, en ese vínculo, bueno, ya se me van las palabras, con el otro, ¿no? Hay una dimensión como la que parece conexión, sí, exacto, ¿no? Como que te rebasa. Y claro, pues ahí es heavy eso. Ahí de repente me pregunto cuál es la utilidad de este proyecto. Pero mira, a mí no tiene ninguna. Me van a quitar el fondart. Se van a quitar el fondart, malditos. No, pero yo creo que lo que decís tú, a mí me pasa mucho con esto como de la radio y estar hablando, que finalmente no me gusta la idea de yo tengo la razón y les estoy explicando algo, sino que más bien decir, oye, abramos la conversación, conversémoslo, porque siento que es algo que es necesario hablar, que es algo de lo que es necesario como tener un registro, más que como teórico, como el marco teórico de lo social con respecto a la sexualidad, sino que tener como un registro cada uno más amplio para poder tomar decisiones que lo hagan a uno llegar al placer y a la felicidad, entre comillas, como sexual o a esta sensación como de sentirte pleno sexualmente. Yo creo que tiene que ver más que nada con abrir puertas cada uno y empezar a ver que hay posibilidades distintas, formas de ver las cosas distintas y de, como tú misma decías, de dónde se arraiga lo que yo estoy construyendo sexualmente en este momento. Mis trancas sexuales, mis deseos sexuales, mis fetiches sexuales, de dónde se van posicionando, porque tienen, lo que tú decís, tienen un montón de cosas diferentes. Pues, variables que son históricas, variables que son de mi historia personal, variables que son emotivas, variables que son como constructo de mi familia, como de relaciones humanas. Entonces hay un montón de variables distintas que pueden hacer que tienes un fetiche por los pies, ponte tú. Y eso es una maraña gigante que construye ese fetiche, pues no es como, no es algo, o sea, tu fetiche por los pies no partió como de una cosa espontánea que se generó, sino que son miles de variables que confluyen para poder, y claro, volviendo al punto que tú comentabas, como que el ser humano se escapa un poco de este concepto de naturaleza porque su psiquis hace eso, pues tiene miles de variables que van confluyendo y muchas de las personas... me escapo un poco de eso porque soy el weón que está como constantemente analizando las 35.000 variables de mi vida, ¿cachai? Lo cual no se lo recomiendo, chiquillos, porque es como tener la cabeza en 1000 partes a la vez. Pero la mayoría de la gente no, hace un proceso un poco menos consciente, hace un proceso más inconsciente de lo que le está sucediendo y por lo tanto no tiene mucha idea de qué es lo que le pasa. Y es súper bueno de repente hacer el ejercicio para la persona que, no sé, pues tiene problemas de eyaculación precoz en ese momento, lograr como desentenderse del problema en el momento y poder lograr como analizar por qué está sucediendo eso en las otras dimensiones, corporal, social, física, mental y emocional, en el fondo. Sí, bueno, la idea es que el proyecto aporte un poco a esa discusión. Yo te hablo de marco teórico porque es lo que estoy... Por supuesto. y lo que forma parte como de mi trabajo, ¿no? Pero sí, indudablemente, no solo este proyecto, ¿no? En general cualquier
cualquier trabajo de investigación que se centra en el cuerpo, la experiencia ahí yo encuentro que es como lo que prima, ¿no? Tu experiencia vital, tu inserción en un contexto específico, pero en el fondo siempre desde lo que te pasa, desde lo que te sucede. Y ahí es donde yo te digo que de repente siento que, ¿no? Que claro, como que uno construye ese marco teórico y uno es riguroso en hacerlo, Claro. pero hay un punto en el que la cuestión se te rebasa, Se nomás, escapa. ¿cachai? Se escapa. Y ahí sí, ahí es cuando yo me pregunto de pronto, claro, hasta qué punto hablar sobre aquello o discutir o investigarlo tiene sentido. Pero bueno, vamos a ver. Cuéntame Vamos a ver. dónde se está centrando la investigación del proyecto en este momento. En este preciso momento me vi obligada a mirar un poquito hacia el pasado. El proyecto se centra en las experiencias contemporáneas del afecto y la sexualidad, como te decía antes, en redes ¿Sí? sociales, pero me di cuenta de forma bastante inmediata al hacer un levantamiento bibliográfico que los principales autores todos partían la base de que algo había cambiado en nuestras relaciones sexoafectivas. Perfecto. Entonces, y daban, ¿no?, ciertas claves para entender ese cambio. Y me di cuenta que era fundamental entender en relación a qué se estaba planteando aquello. O sea, ya, tales cosas cambiaron, pero con respecto a qué era lo anterior que se disloca. Trataron de entender como, Entonces- claro, la base del problema en el fondo. Exacto. Entonces, para ello, como que me vi un poco obligada a ir para atrás hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII. Bueno, igual llevo 2 meses de trabajo, ¿no? Tampoco tanto, ¿no? O sea, ha sido un pequeño acercamiento, ¿no?, a lo que sucede ahí, que son siglos importantes en términos de todo lo que ha sido una analítica sobre la sexualidad desde Foucault hacia otros autores, y que es un panorama que está muy implicado también con el desarrollo del capitalismo en Europa. Entonces Claro. ahí hay toda una trama súper interesante que ver, que es cómo se proponen alianzas, ¿no?, entre, por ejemplo, el factor de la reproducción que tú mencionabas ya antes, ¿no?, como propio de la condición sexual, y también un control social de las poblaciones, ¿cachai? Claro. Y después, a propósito de eso, también la necesidad de resguardar ese núcleo reproductivo, que también es fuerza laboral, ¿no es cierto?, etcétera, Claro, sí, y resguardarlo como- a través como del punch y de las pasiones, ¿cachai? Eso a la vez como que se cruza, viste que son puras tramas, ¿cachai? Claro. Eso a la vez se cruza, ponte tú, con toda una exaltación en el romanticismo, ¿no?, de la pasión corpórea, ¿ya?, como forma también de sublimar los afectos, que era algo que antes no estaba dentro del relato, Claro. ¿no? O sea, eso también es interesante de ver, ¿cachai? Que esta tríada, cuerpo, afectividad, sexualidad, que hoy en día uno tiene súper internalizada, como que así es, ¿no? Como que cuando yo me Claro. enamoro, mi cuerpo tiene que estar Ese, presente, claro, y ojalá la relación sexual sea increíble, ¿no? Claro. Esa dimensión no siempre ha sido así en la cultura. No, ¿cachai? no, la No han ido, siempre ha sido la han así. ido cambiando. Sí, Ha ido cambiando. Hay momentos, el amor cortés, por ejemplo, es una relación entre dos amantes que sublima el espíritu, ¿no? O sea, Oye, y bueno, todas las culturas orientales, las culturas orientales en general tuvieron una historia que es cargada de cero sexualidad. La sexualidad Total. era absoluta y totalmente reproductiva. exacto. El amor era una conexión absolutamente mental y de Claro, como que gestos. corren por otras vías, ¿no? sí, todo el- Ahí también me parece súper interesante, que no lo he hecho aún, obviamente ya no sé si se me alcanza para este proyecto, pero ponte tú, también encuentro que es ahí fundamental intentar ver en nosotros, ¿no?, en nuestra cultura indígena, qué es lo que pasaba ahí con las relaciones sexoafectivas, ¿cachai? ¿Desde dónde Cómo eran, venimos? claro, cómo eran nuestras relaciones sexuales antes de esa entrada moderna, ¿cachai? Claro. Del discurso, de la racionalidad, de la máquina, ¿qué pasaba antes? Y ¿Cómo que, nos y que- y que relacionábamos? viene, y claro, y España viene como a plantear una sexualidad súper represiva. Exacto, O sea, en el exacto. fondo se confluyen lo que parece ser una sexualidad bastante abierta de un pueblo indígena con una sexualidad completa y totalmente represiva de un cuerpo, de un pueblo que viene como religioso, cargado con la religiosidad. Sí. Y en ese juego, lo interesante también de ese juego es que explotan. El español se tira, por eso quedamos la cagada de los mestizos, porque el español se da cuenta que su mundo represivo no le está alcanzando, pues entonces se abre un mundo como una sexualidad un poquito más, y se generan como más traumas sexuales, pues como sexo con violencia, sexo, ¿cachai? Se empiezan a generar Claro, un montón otros patrones. de patrones que son distintos ahí Sí. en el. ¿Ya va a llegar como al siglo XIX o no? Como No, o sea, a ver, ¿va para eso allá? es un... Sí, o sea, siglo XVIII, Porque en el XIX fondo igual es, yo siento- es hasta donde llegué, lo que te digo. No, Ya, perfecto. no era mi afán llegar más atrás, porque tampoco alcanzo, ¿me no, entendí? y no, Mi proyecto claro. es en la contemporaneidad, entonces tenía que ir un poquito para atrás para ver, como te decía, cuál es la tensión que se provoca, cuál es ese cambio, dónde está fundamentado el hecho de que los autores digan que algo ha cambiado, Claro. y poder yo también decirlo con propiedad, ¿no? Es O que sea, porque ahí están, a mí me pasa que los que están como a mí por lo menos, los que están como en esa transición así como exquisita, como decir como estamos cambiando y nos ponemos como Master and Johnson y Kinsey, que son
tipos que en verdad se ponen o sea, a hacer un estudio real y concreto de la sexualidad y sin, como sin ánimos de imponerle cosas a la sexualidad, y ahí empieza a aparecer como el primer como dislumbramiento, la palabra es dislumbramiento de cambio. Me quedo la cagada en la palabra. Pero no, empieza como a haber un cambio bastante radical en la forma de abordar como en la investigación el tema, que me parece súper interesante. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que ahí también hay que atender a que la investigación que hacen ellos igual se enmarca dentro de un paradigma científico súper racional, sí. ¿cachai? Y establecido. Entonces, sin restarle en absoluto mérito a esa investigación y a la propuesta que genera, Claro. ¿no? Entonces, también ahí yo lo que siento que es interesante pensar, ¿no? A propósito de a lo mejor nuevas salidas, ¿no? Para la experiencia sexual y afectiva contemporánea, es qué es lo que pasa como con nuestras identidades, qué es lo que pasa de nuevo, ¿no? Con la experiencia, qué es lo que pasa con la posibilidad que nos permitimos para experimentar placer, ¿cachai? Y que son cosas que de repente siento yo que quedan fuera de la lógica científica. Ahora, todo Sí. esto que te digo te lo estoy diciendo ya más como desde el ámbito de la intuición que porque todavía lo haya estudiado, ¿cachai? Porque, como te dije, tuve que hacer Claro, ese ir para ese ir atrás, para atrás para poder ver para después de poder, frente. claro, ¿no? Para poder después como proyectar para adelante en la contemporaneidad, que es lo que a mí me interesa. O sea, yo Sí. soy una investigadora del mundo contemporáneo y a mí lo que me interesa es ver finalmente qué es lo que pasa con eso, pero en tensión con las tecnologías de hoy en día, ¿cachai? Claro. Que son Cómo nos presentamos finalmente- sexualmente en las redes sociales, Total. cómo nos vendemos sexualmente en las redes sociales. Total. Y una pregunta personal. Yes. ¿Tuviste alguna vez una aplicación de citas? No, ¿sabes ¿Viste? qué? Porque yo tenía como que miré tu proceso y dije, no, pues claro que no, No. porque... No, porque la era el boom de las aplicaciones de citas llegó cuando yo ya estaba emparejada, ¿no? Como con una pareja ya muy sólida, entonces no tuve la necesidad de experimentar aquello. Ahora, es chistoso porque el otro día, haciendo como una especie de recordatorio de mi vida sexual, me acordé que pese a no utilizar aplicaciones específicas de citas, sí generé y tuve muchos encuentros por Messenger, ponte Por tú, Messenger, ¿cachai? sí, Que habían... es como una proto-app, ¿cachai? Sí, pues habían encuentros sexuales yo encuentro... O sea, no, yo no tuve... de, no de follar por Messenger, ¿me entendí? Pero de no. concretar citas, Sí, ¿cachai? por De supuesto. conocer a gente Incluso- que me zumbaba. Incluso de sexting. O incluso un poco de sexting también por allí, ¿no? Sí, Entonces, había sexting en la... Claro, no era una aplicación de citas, pero sí era una dinámica mediada, ¿no? Tecnologizada, que también no lo he reflexionado todavía, pero obviamente de algún modo también me constituyó como... O sea, yo creo que de ahí parte también, ¿o no? Como que en el fondo siento que como el mundo digital no solo parte cuando ya está resuelto la forma sino que yo creo que Tinder nace no como de la necesidad que se empieza a generar con otras aplicaciones como de no, conectar. por supuesto. O sea, en el fondo todas las aplicaciones de cita nacen por una necesidad que ya existe y ya se está formando, que es como en el fondo finalmente buscarle un camino más fácil de entrada. Sí, total. No, y no solo las tecnologías digitales, la tecnología en general tiene un funcionamiento que como que opera por apropiación, ¿cachai? O sea, siempre Claro. las nuevas tecnologías lo que hacen es adueñarse como del aparataje tecnológico anterior y de ahí como ir generando nuevas plataformas, nuevos mecanismos, nuevos aparatos, ¿cachai? Como nuevas cosas. Entonces, claro, obviamente Sí, pues, pero- Tinder y en fin, etcétera, ¿no? Son como evoluciones de estas Claro, otras de experiencias la y otra complejizaciones también de aquello. Sí, y es interesante como, bueno, ahí tengo 2 puntos que quiero conversar contigo, pero ¿tuviste alguna vez un Fotolog? No, tampoco. ¿Tampoco tuviste Tuve un foto? blogspot. Ah, tuviste un... Tuve un Yo- condesa del poder @blogspot.com. Muy bien. Yo un Blogspot traté en algún momento, pero y no tuve un Fotolog, nunca tuve Fotolog. Pero bueno, igual uno lo ocupaba para mirar a otra gente. En el Sí, fondo, el hacer Fotolog como- es como un proto Instagram, ¿no? es un proto Como- Instagram, sí. todo el tiempo. Sí, todo el rato. También O sea, ahí hay una antesala. Sí, claro, Sí. es que como que yo siento que sí, es absolutamente una antesala. El Fotolog es una antesala al Instagram. El Instagram es una mejor plataforma nomás, pues, y está mejor como estructurado a nivel no siquiera de contenido, porque al fondo, claro, puede ser la interfaz un poquito más bonita, pero era exactamente el mismo contenido. Una foto que uno ponía un comentario, o sea, un comentario y te podían poner comentario abajo. Total. Era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí, claro, la interfaz funciona mejor al nivel de conexión con otros nomás, entonces funciona más rápido.
Pero me parece interesantísimo como ese como paralelo, como han ido evolucionando un poco como la prehistoria de las redes de aplicación, que igual es interesante, casi como se podría como casi generar como una de esas como una línea de tiempo de esa línea de tiempo como del hombre que va como cambiando desde la prehistoria al paleolítico hasta al de ahora, que hacen como unas líneas de tiempo como gráficas, casi se podría hacer como la línea de tiempo de estas redes sociales de aplicación. O sea, de aplicación, de como citas, aplicaciones sobre citas. Hay un mundo de aplicaciones sobre citas. Ahora yo investigando, porque hicimos un programa de citas y buscando como investigando, me encanta porque es como ñoñamente metiéndome a aplicaciones en el celular. Y como bajando la aplicación, mirando cómo funcionaba y después sacándola. Hay muchas aplicaciones que no funcionan de acuerdo al país. Entonces como que son muchas aplicaciones que depende de donde estés funcionan. Y claro, si no, con claro, geolocalización. hay una, claro, hay varias, ponte tú, que son un poco más abiertas, como en el sentido de hay una que es como bisexual netamente, como de tríos. Hay otra que es una aplicación como para encuentros en grupo, que son cosas que, claro, acá la gente critica al fondo, porque tú leías los comentarios y decías, no, que hay como 3 personas. Sí, pues como 3 personas, porque aquí hay una idiosincrasia que en verdad le aterra ese mundo. En cambio, claro, en Europa o en Estados Unidos la aplicación funciona, está funcionando constantemente. Sí. Ahí a mí lo que me llama la atención es como el nivel como de customización, ¿cachai?, que tienen las aplicaciones. Y ahí de nuevo me parece como súper interesante ver como el vínculo como con el capitalismo, con el mercado, ¿cachai? O sea, en el fondo, estas aplicaciones lo que están promoviendo es una especie de amor a la carta, ¿cachai? O sea, yo entro aquí y encuentro exactamente a la persona que me gusta, no solo físicamente, sino porque estudió en un entorno sociocultural al cual me interesa apelar, está cerca de mi casa, o sea, que tampoco me implica cruzar la ciudad para tener una cita, ¿cachai? O sea, como que está todo súper como hecho para el usuario, ¿cachai? Exactamente. Y eso, a propósito de las cosas que han cambiado, sí que me parece que te habla de una nueva forma como de concretar vínculos amorosos, ¿cachai? Porque antes había una especie de riesgo, ¿no? Claro. Aquí ahora también existe, pero funciona en otra dinámica, pero antes había una especie de riesgo, ¿no? Al encontrarte con alguien, no sé, en una discoteca, en una fiesta de amigos, en la calle, bueno, no sé, en múltiples espacios, pero donde tú no ibas previamente seleccionando tanto al candidato. Pero ¿cachai? ojo, quizá tiene más paralelo al siglo XVIII eso, ¿cachai? Porque el siglo XVIII sí hacía un paralelo como de que te estaban buscando a alguien que calzara como con tu... pero te lo estaban buscando, sí, no lo estabas buscando pero tú también, si tú buscabas a alguien, ibas a una de estas, qué sé yo, a un encuentro social, donde encontrabas a alguien, después tú te gustaba a ella, te acercabas a ella, te cruzabas 2 palabras con ella, porque no podías cruzar más de 2 palabras con ella, y después era todo como información adicional, pues era como, hija, ¿de quién es? ¿De dónde viene? ¿Cachai? ¿De qué mundo es? ¿Qué está haciendo? Como todo el juego, como y ella también preguntaba como quién era este caballero que se había topado en la fiesta, y hacía un catastro un poco como capitalista con respecto a, como tú decís, como del mejor candidato, claro. Que también es interesante, porque igual, claro, acá en el fondo tú te estás vendiendo como producto. Quizá el siglo XVIII era un poquito más PR, como relaciones públicas, ¿cachai? Lo de acá es un poquito más marketing, que es como la diferencia entre el marketing y las relaciones públicas es que en el fondo finalmente las relaciones públicas habla como otros de tu producto, y en el marketing es marketing bastante directo o publicidad, y el producto habla de sí mismo en el fondo. Sí, total. Acá nos hemos convertido en productos publicitarios. O sea, hablamos de nosotros mismos en todo sentido. Es impresionante porque elegimos la foto que vamos a poner, nos sacamos la foto, escribimos el texto, como nos vendemos como en todo sentido. Entonces, y tú te das cuenta que hay mucha gente que se vende de formas diferentes. Desde la mina como que tiene como el escote como apretado, mostrando como solo teta para abajo, hasta la mina que pone un gato de primera foto, ¿cachai? Sí. Que es Igual ahí el tema de la imagen, bueno, que también es como uno de los focos principales del trabajo y como una de mis motivaciones iniciales, es un campo que me llama mucho la atención, porque sí, o sea, por una parte están como todas estas fotos que uno podría decir son súper marqueteras, estereotipadas, ¿cachai? Como que hasta uno las podría como establecer en listados, ¿cachai? Como, sí, no, por supuesto. La selfie del baño, sí, la boca de pato. La boca de pato, ¿cachai? O sea, hay un montón de, ¿no? Como de estereotipos formales, ¿cachai? Que aparecen. Pero me llama un montón la atención una serie de otras imágenes que es como que no corresponden
a ninguna clasificación potencialmente posible, ¿cachai? O sea... La foto con la abuela. Yo siempre me cuestiono de la foto con No, la pero abuela. weas como más raras aún, ¿cachai? O sea, como... bueno, eso wea, igual hoy en día está tipificada, pero en su momento como estos weones que se disfrazan de My Little Pony, ¿cachai? Bueno, tienen como- Hay otras weas que son como locos en pañales, o weones que... una amiga, por ejemplo, que me comentó que de repente empezó a cachar que le salían caletas de hueones con fotos de perfil con delfines, ¿cachai? O sea, como ultra específico, Como, ¿cachai? claro, muy como muy no específico. como no animal lover, Como- animalista, no, o sea, como... Y hay un nivel como que esa hiperespecificidad, pero del mismo tiempo de una hueá que es tan ambigua y tan abierta, ¿cachai? También me habla de otro tipo de intereses al autopromocionarse que como que escapan a esa esfera, ¿cachai? Como del autobranding. Sí, Pero no sí. sé, ¿cachai? Es Yo raro, creo- como que es lo un- quiero investigar. yo creo Quiero que hay- investigar sí. por qué se produce. Yo creo que hay algo es interesante. Porque Pero hay es algo, raro sí, esa es súper weá. raro. Y es No, y chistoso. hay cosas... Nosotros en el programa sobre aplicaciones sobre cita hablamos de tipos de fotos que hay, y hay unas fotos que son... que uno dice como, ¿por qué? ¿Por qué? Es que eso es. ¿Por qué? Porque ¿Cómo? además está ¿Por qué puesto te en están una, marcando? una aplicación de citas, no es como... O sea, yo pongo esta foto mía como con pañales y Caro y mi abuela, Claro. y la pongo con el objetivo De tener una de persona... tener una persona que le guste aquello, ¿cachai? Sí, bueno, yo creo que mira, Entonces eso es muy- habían dicho qué? de mi abuela que decía, nunca falta un roto para un descosido, que ¿Ya? era como una frase como Que antigua. es como que otra en el forma de fondo, decir a nadie le a falta nadie le falta Dios. Dios, claro. Exactamente, pero Sí, como que siento que podría- al final... podría ir en esa línea. Pero había varias cosas, como ponte tú, las frases, como que en el fondo... Como hay muchas personas que ponen como solo frases en la aplicación. Entonces, en el fondo, tú ves, en vez de la foto de la persona, unas frases como motivacionales. Y está bien, tú podrías decir como, ok, pero no es tu... Primero, no es tu frase motivacional, sino que es un meme de frase motivacional. O sea, tú no lo hiciste, tú no lo creaste, sino que necesariamente copiaste, pegaste algo. Entonces, ¿qué estás diciendo sobre ti? Que además de como de no querer presentarte físicamente en una aplicación de cita, estamos en un mundo en que en verdad está ahí en ese... O sea, si tú no quieres presentarte físicamente frente al mundo, no lo hagas, no hay ni un problema. Pero si vas a meterte en ese juego, es raro como meterse marqueteramente en ese juego sin foto, en un lugar que estáis diciendo que es foto, y además como un poco... como sin hacer ningún otro esfuerzo más que poner un par de frases De citas como... motivacionales. de citas motivacionales, claro, citas motivacionales de memes, ¿cachai? Es interesante igual el juego de por qué. Yo me preguntaba más que como en el juicio, es como la pregunta de por qué. ¿Por qué esa persona está tomando esa opción? Sí, por supuesto. Exacto. ¿Por qué quiere vender? ¿Cachai? Sí. O sea, ¿y cómo lo quiere vender? Porque a lo mejor tú no podrías decir, ya, no se siente atractiva esa persona. Ya, ok, esa persona no se siente atractiva, pero ¿es la mejor forma de venderse si no te sientes atractivo? ¿Cachai? ¿Cuál es como el punto de quiebre en el que estás diciendo no soy poco atractivo con la acción? Ya estás diciendo no me siento atractivo y yo no estoy... Sí, no ¿cachai? sé, es rarísimo y por eso lo quiero investigar, ¿cachai? Porque Es me muy parece que hay interesante. muchas cosas que se juegan allí. O sea, claro, desde la propia autoestima hasta también como este mercadeo, ¿cachai? Sí. Y aspiracionismo también un montón, ¿cachai? O sea, Muchísimo. yo creo que... Hay mucho así como al lado del auto, al sí, lado, sí. sí, hay mucha gente como que como que de verdad como en el viaje, lo que lo hace mucho es viaje, en el viaje. A mí me llamó un montón la atención, ponte tú, me abrí un Tinder para el proyecto, bueno, fue heavy porque como que lo abrí y lo tuve que cerrar porque me produjo una weá así como... Como demasiada información. Como no quiero exponer mi carne como frente a no sé, como que lo bloqueé. Pero me llamó mucho la atención cuando la aplicación te empieza a pedir datos, uno de los primeros datos que te pide y que de hecho, al menos, no sé, yo no pude saltármelo, era dónde había estudiado. ¿Te lo pide? Me lo pide, ¿cachai? No, lo que pasa es que yo la hice Y como, ahí me llamó mucho la como atención, ligado como con ¿por qué Facebook. no puedo poner, por qué tengo que poner dónde estudié, ¿cachai? ¿En qué sentido eso? ¿Por qué no puedo obviar ese dato? ¿O por qué la plataforma lo necesita para, por qué no sé, a mí me tendrían que gustar personas que estudiaron más o menos Qué donde raro, sí. mismo Yo no ¿cachai? la tengo, en Y el eso fondo. también habla de Sí. aspiraciones sociales, ¿Y no te lo ¿cachai? puedes Como de- saltar? O sea, no lo intenté, te estoy ya no, contando como porque lo en que el me fondo- pasó, es como que te digo, yo- cuando lo intenté sí. abrir, pero no, De hecho, tampoco yo le no di tengo más- información, o sea, en el pero me fondo- llamó la atención eso. En el mío yo no tengo información sobre mí.
O sea, te lo piden, y cuando yo entré antes, como antiguamente, entré como desde Facebook. Entonces tomaba los datos de Facebook, pero después como yo en Facebook no tengo ningún dato, después yo los eliminaba nomás, por el fondo como que o sea, en el fondo un par de datos que sacó yo los eliminé. No, o sea, como que a mí como para irme armando la plataforma como que me salían cajitas y era como llena esto y yo como loco no lo quiero llenar, ¿cachai? no quiero decirte dónde estudié. O sea, más que eso es como que ¿por qué me lo pide? ¿Cachai? Porque es necesario. ¿Por qué es necesario eso como requisito básico para usar la plataforma? Como encontrar gente que es igual a ti para poder como... Sí, claro, como y si a mí me gusta alguien que sea justamente... Que lo contrario. Claro, también. busco lo contrario, no sé, raro. Pero tampoco quiero... Bueno, ya opiné y jugué. Sí, pues ya lo hiciste. Ya la hice, ya está sobre la mesa, pero sí, o sea, en realidad, bueno. A mí me pasa que, bueno, hay cosas muy interesantes, como lo que digo, como con respecto al marketing, que también lo hablamos en el capítulo que tiene que ver un poco como el juego de qué interesante es gente, ponte tú, que dice todo lo que no le gusta primero. En el fondo, sí, te estás vendiendo, ¿cachai? Entonces, estás vendiéndote a otro. ¿Te consideras tan buen producto como para poner todos tus, como, por decirlo así, como con los remedios tienen como, ¿cómo es esto? Y muy, claro, y de hecho, normalmente esa gente no es un buen producto. No, por eso digo. En el fondo, no, es que eso me interesa saber. Es un maldito feo con autoestima alta, ¿cachai? Claro, y es como, voy a poner todo lo que no quiero de... Sí, o sea, qué sé yo, no dicen, no cigarros, no... Sí. Hay personas como que en verdad, como hasta no gordos, no gordas, como que no, ¿cachai? Como, o sea, hay gente que en verdad pone como cosas que son como poniendo varas de lo que esa persona quiere, y en verdad es como poner todo como tus falencias como producto al tiro. Es como, en verdad, ya, eres una persona como no abierta, eres una persona crítica, eres una persona además que tiene prejuicios. Claro, o sea, en el fondo, sí. finalmente te conviertes en una pseudo persona terrible como producto. Así como, ¿quién va a estar dispuesto a ponerle like o a entablar una conversación o con alguien que en verdad desde un principio te está diciendo soy un no? Pero es que igual hay gente que le da like, po. Sí, o sea, eso significa de nuevo que, como decía tu abuelita, o la mía, a nadie le falta Dios, loco. Como que hay gente que engancha también con ese tipo de dinámica. Claro. Es como por último, a lo mejor la gente lo piensa y dice, no, es como honesto. O honesto. Sí, puede ser. Y yo pienso que, claro, esa gente que pone fotos espantosas de sí mismo, esa gente lo debe hacer pensando en eso, pues no, como que yo quiero mostrar autenticidad. Pero claro. No, por el amor de Dios. Usted no lo está entendiendo. No necesito esa autenticidad, por favor. Y no ya eres demasiado auténtico. Claro, porque además ese es otro tema, ¿cachai? O sea, estas plataformas funcionan en un nivel de intimidad muy fuerte, pues, ¿cachai? O sea, el celular tú lo andáis trayendo todo el rato. La imagen te aparece como que te penetra, ¿cachai? Sí, pues está encima tuyo todo el tiempo. Claro, pues, ¿cachai? Entonces es muy fuerte que te aparezca una imagen. Una imagen como de ese nivel de intensidad. A pito de nada. Bueno, y ahí están las dick pics, ¿cachai? Que es como bueno, sí, pues un montón de... El otro día en las redes sociales del proyecto posteé una mina, creo que es gringa, que le llegaron tantas dick pics, ¿cachai? Que dijo, voy a hacer una exposición de arte con toda esta wea. Lo encontré genial. ¡Qué excelente! ¿cachai? Lo encontré genial. Y dije, ahí una buena idea para qué hacer con todos los picos que te llegan al celular al momento menos... Una exposición menos de indicados. penes. Sí, además que como ahora eso se ha convertido mucho como en el video, la foto, como mandar el video, la foto por redes sociales. Es un campo bastante peligroso. O sea, yo vi en tu proyecto que había algunos datos de como fíjese en esto antes de mandar que tenía ahí como en el proyecto, que es como, claro, la gente igual de repente no se da cuenta lo sobreexpuesto que puede quedar con una foto así. Y a lo mejor hay mucha gente que ha perdido como la idea de que esa noción o esa aprensión con respecto a la sobreexposición, que también es interesante porque en el fondo a veces uno dice, ay, pero vaya a quedar súper desprotegido. Y es como, y hay gente que dice, ¿y qué? ¿Cachai? Claro, si este es el mundo en el que vivimos, ¿cachai? Total. O sea, así que mi cuerpo esté en redes sociales a nadie, no le importa a nadie. No, claro, ¿cachai? también Como, ahí hay otra noción de la intimidad también, ¿cachai? Otra noción de la intimidad. Sí, pues y hay gente como que ya pasó ese nivel y efectivamente, como dices tú, ¿no? O sea, ya qué sentido tiene pensar en la privacidad en un mundo donde igual Facebook tiene todos mis datos. Claro, ¿cachai? como en el fondo finalmente, bueno, todas mis fotos familiares están en alguna aplicación social, como la gente sabe lo que estoy haciendo por minutos, entonces como que tú decir como, o sea, que mi cuerpo esté en redes sociales es como uno más de los cuerpos que están en redes sociales. No, y de hecho, yo, bueno, también como parte del proyecto
me contacté con una chica de informática para hacer eventualmente una alianza, porque hoy en día, o sea, tú puedes acceder como a nivel de código, en verdad, como a las bases de datos completas, ¿cachai? Completas. De lo que está ahí en términos de imágenes, de información. Incluso también, o sea, ya cada vez hay software más sofisticados, por ejemplo, para analizar expresiones faciales, cuantificar dónde se mueve la gente, por qué está yendo a ciertos lugares. Entonces, claro, yo puedo hacer uso, por ejemplo, de esas herramientas con fines investigativos y a lo mejor súper, como, entre comillas, positivos, ¿no? Como de, ya, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero eso, del mismo modo, está siendo utilizado constantemente para venderte productos, Por supuesto. ¿no? O incluso también como por temas de seguridad, ¿cachai? Como de, ¿por qué me tienen que estar como registrando el rostro como si yo no he dado permiso? Pero eso como, va, claro, para que se haga sepan aquello, ¿cachai? dónde estoy. Es impresionante. Entonces, sí, yo creo que ahí también hay como dimensiones éticas profundas. Con respecto, claro. O sea, de hecho hay páginas bot ahora que roban información de tus Instagram y postean fotos tuyas en otras páginas. En otras páginas, sí. Ahora, al respecto, al menos la legalización acá en Chile es súper difusa en ese campo. Con respecto a qué es lo que tú puedes repostear, en qué contextos y Súper por qué. peludo, ¿no? claro. Es súper, como que no hay muchas cosas así predeterminadas. Y también pasa que, por ejemplo, el uso de imágenes que no te pertenecen para efectos de cita o investigación sí está permitido. Entonces ahí también hay una línea roja que yo considero que es delicada, ¿cachai? Es compleja, porque además puedes, en el fondo, finalmente igual sacar una foto del Tinder de alguien. No, y hoy en día es re fácil decir que estáis haciendo investigación, ¿cachai? No, Como claro. que ya todos son investigadores, pues entonces... No, por supuesto. Y de hecho, sacar la foto de un Tinder de alguien igual es romper con absoluta su privacidad en ese sentido, ¿cachai? Sí. Pero claramente también te estás poniendo a no estar en privacidad. Sí, pues ¿cachai? exacto, Es que, como- que finalmente, claro, o sea, si tú haces uso, lo mismo que estábamos hablando antes, ¿cachai? Yo creo que hay una especie de, no quiero decir contrato implícito, pero sí un acuerdo implícito, ¿no? De que si tú vayas a usar una red social, cualquiera que sea, tú también estás decidiendo qué pones ahí, ¿cachai? Obvio. O sea, ya en último, ni siquiera te estoy hablando ya de esta dinámica más profunda y más compleja de acceder a través de los datos por informática. Loco, le haces un nube. pantallazo y se acabó. Sí, po. De hecho, nosotros, como parte del proyecto, vamos a lanzar ahora una convocatoria abierta, ¿cachai? Para que te envíen algunas Para que me envíen imágenes. pantallazos, imágenes, cosas. Yo obviamente les voy a explicar ahí a las personas que hay una cláusula como de confidencialidad, ¿cachai? Que yo no voy a volver a difundir esas imágenes, pero sí uno puede utilizar otras estrategias creativas que son interesantes, ¿no? Para efectos Claro. de estudio. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con una ilustradora que es Rebeca Peña, que está a cargo como de todo el arte del... Sí, he visto las ilustraciones que Claro, son muy... y la idea- de hecho, chiquillos, métanse por favor a www.cuerpospoliamorosos.cl porque ahí está todo el proyecto explicado. Pueden encontrar cosas bastante entretenidas y van a poder ir viendo los avances aquí de Valeria y su equipo. Y ahí están las ilustraciones que está mencionando Val, que son unas ilustraciones muy interesantes también, que ella está jugando incluso con unos GIFs muy Sí. choros, que como Hay y GIFs, hay con animaciones. videitos, sí, hay animaciones, hay harta estrategia y mi idea un poco con eso no solamente era darle como ludicidad al proyecto y acceder como a Claro. nuevas audiencias y todo ese rollo como a lo mejor más formal, ¿no? Sino que me interesaba también la posibilidad de pensar cómo puedo dar cuenta de estas imágenes Sí, mostrar las imágenes. Claro, sin de pronto friccionar con ese terreno que es delicado, ¿no? Porque lo que hablamos antes, hay gente que le importa, pero hay otra que no. Entonces, como Claro. no, claro, tampoco puedo hacerme cargo de, de ese nivel de subjetividad. De pronto uno puede trabajar, ¿no? Con la ilustración. Con la ilustración de la que es imagen. lo que hace, claro, ¿no? Y eso lo pone finalmente en un campo más amplio de que, bueno, cualquier parecido con la realidad Claro, es solo coincidencia. No, y también o sea, a mí me pasa incluso, bueno, más que por la persona que puso esa fotografía y como que se puede sentir esa persona, también a la hora del lector, de leer la investigación, también es más afable no ver fotos de otras personas que uno dice como, chucha, se podría ser yo, ¿me explico? Como Mira, en otros proyectos he usado fotos que están puestas con Creative Commons, ¿cachai? Ah, O que están dispuestas en la red, que no son mayormente delicadas en términos como de expositivos, y creo que también se ha dado un diálogo interesante por ahí, ¿cachai? Porque Sí. la imagen digital, sobre todo este tipo de imagen, ¿no? Esta imagen que no son imágenes bastante, no quiero decir espontáneas porque no están súper producidas, pero me refiero que son imágenes Comunes. comunes, creadas por Común. gente común, Sí, ¿cachai? Como sí. tú, como yo, Es como como cualquier persona. una imagen ¿cachai? común y corriente, que puede ser Exacto. de- Entonces, eso tiene también una visualidad que es interesante, ¿cachai? Sí. Que es estética, que me parece que también hay que analizarla, Sí. ¿no?
Como, y que, como la exposición de Dick Pics. claro, exacto, exacto. Entonces, a mí me interesa harto esa visualidad y en otros proyectos he utilizado, como te digo, directamente fotos. Y creo que también genera un buen diálogo como con la teoría, ¿cachai? Perfecto. Pero aquí quise irme en otro, En no sé, otra- pues en- probar otra cosa. Yo encuentro que sí, ¿cachai? o sea, Hay que ver. a mí visualmente, bueno, yo soy diseñador también, entonces visualmente me llama mucho la atención el proyecto. Sí. Lo que también les quería decir, chiquillos, que tienen Facebook, los chicos, y tienen Instagram, así que síganlos. Twitter. Y Twitter también. Y Twitter. O Twitter sea, es C Poliamorosos. Y todo lo demás, Facebook, Cuerpos Poliamorosos, Instagram, Cuerpos Cuerpos Poliamorosos. poliamorosos. Así que ya saben, estos Sí. cuerpos cargados de deseo, de placer, Yes. van a estar ahí circulando. ¿Hasta cuándo estáis con el proyecto? Hasta un año más, Wow. hasta marzo O 2019. sea, van a empezar a aparecer muchas cosas entretenidas y mucha Muchas información. cosas, convocatorias, formas de participar, hay coloquios, hay conversatorios, va a haber un montón de actividades Así que ya saben, entretenidas. a nosotros que nos gusta hablar sobre sexo, están absolutamente invitados a meterse a este proyecto. Les recuerdo la página es www.cuerpospoliamorosos.cl, casi lo dije bien, Sí, www.cuerpospoliamorosos.cl. Ahí está, así que se pueden volver a meter. Y hay un videito bastante explicativo con la voz aquí de Val. Sí. Sí. Detective Maleron, ese es mi nueva- Detective Maleron. Detective Maleron es Con mi su, avatar con del su- proyecto. con su hashtag Oli. Oli, Oli. Oli. Sí, siempre es ese hashtag. Así que me parece súper interesante cómo para dónde vais. Estáis bueno, te ganaste un Fondar, ¿no es cierto? Sí. Este proyecto Fondar. Y estáis con un grupo bastante grande. ¿Me podéis presentar a tu equipo? Como... El equipo formalmente no es tan grande, lo que pasa es que ha sido muy bonito porque se han ido sucesivamente integrando colaboradores. Perfecto. Gente que voluntariamente está interesada en participar y aportar desde distintas áreas. Entonces, Buenísimo. eso es lo que da la sensación, ¿no?, de que el equipo fuera como tan grande. A ver, bueno, estoy trabajando con mi brazo derecho, que es la Nora Fuentealba, mi ayudante de investigación ya hace varios años. Ujú. Ella está a cargo de, bueno, es ayudante de investigación y también la productora del proyecto. Está Rebeca Peña, que es la ilustradora, a cargo de todo, como te decía, ¿no?, todo Toda el la arte, parte- las la gráficas. parte visual. Exacto. Estamos trabajando también con un diseñador gráfico que está más bien a cargo de la papelería y después de todo lo que va a ser el diseño del libro final, propiamente tal, que es Simón Lorca, un diseñador de la Católica. Se está integrando también una socióloga documentalista, ya que partió como colaboradora, pero ahora ya vamos a integrar formalmente Excelente. al equipo. Claudia Palominos, que va a estar a cargo de todo el tema prensa, ya más formalmente de las actividades grandes, ¿no?, de lanzamientos, coloquios, etcétera. Y Vania Montgomery, que es mi ayudante actual de Ramos, ¿no?, en la universidad, pero que también está funcionando como ayudante externa de investigación. Y Excelente. espero que no se me vaya nadie, pero no, creo que no. Súper bien. Creo que no. Así que les vuelvo a recordar, porque ya estamos terminando. Oye, que se aquí metan- Pancho Cabrera dice, por Instagram se pueden generar citas y por Twitter, antes de Tinder. Y eso se hacía antes. Sí, Sí. pues sí, de hecho mencionamos hasta Messenger como... Sí, hasta como el Messenger como antecedente para claro, encontrarse con claro. citas. Sí, Y de todas hecho maneras. mis amigas me han contado que hoy en día hasta logran más citas por Instagram, ponte tú, que por Tinder o otras plataformas como específicas de citas. Entonces, nada es exclusivo, todo es un... Sí, todo, yo creo que, o sea, en el Sí. fondo, de hecho, las aplicaciones netamente de citas, yo he tenido citas hasta con, claro, como con el chat de Instagram, Sí, hasta con el chat de como de los Face. DM de Twitter. Mm. Como que uno se puede como conectar en este momento con todo el mundo, en el Mm. fondo. Y generar una conversación y armar una cita no es tan difícil en las redes sociales en este momento. No, para nada, para nada. Así que ya saben, para que tengan más información y se conecten ahí aquí con los chiquillos de Cuerpos Poliamorosos, Val va a estar subiendo información constantemente a las redes sociales. Constantemente, sí, todos los días procuramos tener al menos 2 posteos en cada red social para mantener a la gente activa, ir generando comunidad. Buenísimo, y Y ahí podemos... sobre todo eso, que en algún momento también la comunidad me ayude. Eso es lo que quiere, por eso, y por Sí. eso le estoy diciendo que la sigan, porque en el fondo eso es lo que va a esperar Val, que en el fondo ustedes le comenten, le hablen, le manden imágenes, le digan, mira, sabéis que me topé con esto en alguna red social o en alguna red de citas en internet, o sea, en mi celular. Entonces, en el fondo vayan metiéndose y contándole, le pueden contar por Facebook, le pueden contar por Instagram y hasta por Twitter. Entonces, ustedes ya saben, cuerpospoliamorosos.cl.
Muchas gracias, Val, por tenerte acá. Gracias Fue por un invitarme. susto. La pasé muy bien. Sí. Qué bueno que vengas a hablar de tus proyectos aquí a la radio. Sí. Y nos vemos la próxima semana.